Hello, good morning everybody. Muy buenos días a todos, estimados estudiantes y padres de familia. So it's a pleasure for me to be here teaching to you in this part, in this class. Es un gusto poder estar en este espacio con ustedes. Voy a comentarles algunas situaciones en particular relacionadas con las actividades de inglés y con las actividades que hemos desarrollado y con las actividades que vamos a tener en cuenta durante estas 2 semanas para dar por terminado el primer periodo, ¿ok? So, first, bueno, acabamos de hacer un primer corte del trabajo virtual, queridos padres y estudiantes, donde se dejó una actividad, una primera actividad en la que debían enviar un taller y un ejercicio online. Bueno, también hice como tal la retroalimentación pues, de dichas actividades, de dichas notas, con el objetivo de que ustedes vayan mirando cómo va el proceso, ¿no? La idea es que no se desanimen. Yo sé que pues, la situación ha sido un poco compleja por esta situación del aislamiento y pues no, es un nuevo reto, es una nueva situación que se presenta y que los invito a que estemos muy atentos, que sigamos trabajando con responsabilidad, que sigamos pues prestos a estas situaciones que están presentándose. Bueno, quisiera comentarles con referencia a esas primeras actividades, aquellas personas que no la pudieron realizar, que no la pudieron enviar por las situaciones que hayan sido, por favor infórmenme, envíenme un mensaje para poder tratar de solventar esta situación. La idea es que pues que podamos trabajar mancomunadamente en pro del beneficio de nuestros chicos, ¿sí? Bueno, muy bien. Esta actividad como tal que voy a explicar el día de hoy, la idea es que la realicemos y la puedan enviar de igual manera a mi correo institucional a más tardar el día 23 de abril, ya que pues este periodo ya tiene cierre, este primer periodo tiene cierre ahorita el 24 de abril, en 2 semanas. Entonces la idea es que ustedes la puedan realizar, queridos chicos, que la puedan realizar y enviar antes del 23 de abril, si fuese posible, bueno, para poder realizar como tal la retroalimentación. Bueno, algo bien particular que quiero explicarles acá es, queridos padres, cuando ustedes me envíen un mensaje, un correo, cuando envíen las actividades, les solicito que por favor lo hagan en un mensaje nuevo, ya que si ustedes lo hacen como una réplica a este mensaje o a alguna otra conversación, puede quedar oculto y eso puede hacer que de pronto no se vean evidenciadas las actividades en el momento en que yo las voy revisando. Entonces, por favor, envíenlas en un mensaje nuevo para que de esta manera pues, pueda ser mucho más efectivo el momento de la recepción de dichas actividades. Bueno, no siendo más, voy a iniciar explicando como tal el tema con el cual vamos a trabajar y vamos a desarrollar estas 2 semanas y invitándolos nuevamente a que trabajemos con mucho agrado y mucha dedicación en este proceso. Bueno, so today I'm going to explain you how to talk about healthy problems. Entonces vamos a hablar sobre algunos problemas de salud. So taking into account some viruses, some bacteria that can make me feel bad. So the idea is that we can talk about this event. So there are some questions and some answers. There are some healthy problems too. And the idea is that we can talk about them and that we can give some advices related with these problems. La idea con esta sesión que vamos a ver el día de hoy es que podamos hablar sobre algunas situaciones, algunos problemas de salud que se presentan y asimismo poder dar algunos consejos sobre ello, ¿ok? Y esto va enfocado hacia las actividades que vamos a llevar a cabo. For example, in this part, dear students, we can say, okay, how are you? How are you today? How do you feel? How do you feel today? Esas preguntas van enfocadas hacia cómo te sientes hoy, ¿ok? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? To this question, for example, in this case, the person could say, I'm sick, or I feel sick. So not so good, I'm not so good, or I'm not very well.
Es decir, me siento enferma, no estoy muy bien, no me siento bien. It's okay? So, in this way, there are some affirmative or negative feelings. Algunos sentimientos que pueden ser afirmativos. For example, I'm fine, I'm good, I'm great, or I'm fantastic. Ready? But if we are going to talk about healthy problems, so we can use these expressions. Some expressions when I say that I feel sick or I feel awful. Ready? Or I say I feel terrible or I feel miserable. So I don't feel well. No me siento bien. Y es allí donde tienen que ver aquellas situaciones como esos healthy problems, esos problemas de salud que pueden ocasionar que yo no me siente muy bien. Ready? So, this is the topic we are going to talk in this part. So, for example, when you hear or you see someone, some people that is not well, you can ask, cuando vemos a alguien que no se está sintiendo bien, we say, what's the matter? Or what's wrong? Hey, what's wrong with you? How are you today? ¿Cómo te sientes? How do you feel? What's wrong? Y aquella persona que se siente enferma o que tiene algún problema de salud could say, okay, I have, yo tengo, or I have got. So I say, for example, I have a sore throat. Have a sore throat. Okay? Tengo un dolor de garganta. You see? So in this order of ideas, my dear students, is that we identify how to ask and how to answer related with some healthy problems, de acuerdo a algunos problemas de salud, okay? So here there are some examples. This is when I say, what's wrong? Okay, what's wrong with you? Ready? Oh, what's the matter? What happened to you? What's the matter? So there are some examples. For instance, you can say, okay, I have asthma. Ready? I have asthma, so I don't feel well. Or we can say, okay, I have a backache. Have a terrible backache, so I feel bad, for example. Or I have a broken leg, you see? Or I have a cold. You say I have a cold. So these are some healthy problems. Another example, we say I have a cough. Ready? I have a cough. Or I have an earache. Ready? Have an earache. Or I have a fever. I have a terrible fever or a high temperature. It's a fever. Or I can say, no, I don't feel fine today. I have the flu. Ready? With rainy rose, so I have the flu. Tengo gripa. Or in this case, I have headache. Ready? I have a terrible headache. It's like a migraine. So I have a headache. This is another example. For instance, I have a heartburn. I have terrible heartburn in my stomach. You see, I eat something and I feel a heartburn. Could be. Or in this case, I have the measles. Okay, the measles, sarampion. So this is could be a problem too. So I have the measles. Or in this case, I have a rash, ¿cierto? En una erupción. So these are some common healthy problems. But, my dear students, the idea is that we can give some advices. La idea es que identifiquemos esos problemas de salud y que podamos dar algunos consejos relacionados para poder suplir estas necesidades, ¿ok? So, les voy a dejar esta presentación como archivo adjunto para que por favor la revisen, al igual que unos links al final de esta presentación, unos links de algunos videos y de algunas conversaciones para que ustedes tengan en cuenta, ¿ok? Y en casita lo practiquen. Here there are some dialogues, some short dialogues. For example, how do you feel? Not so good. What's the matter? I have a headache. I'm sorry to hear that. Démonos cuenta, queridos chicos, que aquí hay algunos algunos diálogos cortos que podemos tener en cuenta en el momento de hablar con alguien sobre este tipo de situaciones.
For example, here, what's the matter? I have a backache. Or what's wrong? I have a broken leg. What's the matter? I have a fever. Okay? So, look at this. La idea es que ustedes tengan en cuenta estos, que son algunos de los ejemplos como tal de cómo preguntar y dar respuesta a estos problemas de salud. Ok, amigos. This is related with the first activity. Acá les voy a explicar cómo está relacionada la primera actividad. So, the idea is that you look to this dialogue and you're going to match the correct word to the correct picture. Aquí la idea es que identifiquemos cada imagen, ¿cierto? Cada, como tal, cada problema de salud y que lo podamos marcar. Este ejercicio, por favor, lo podemos hacer en el cuadernito y le tomamos una foto, así como los ejercicios anteriores, y me lo envían a mi correo. Bueno, este ejercicio es este mismo, ¿no? Es la actividad número 1. This match the correct word and write the sentence. So, la idea es que unamos la palabra correcta a la imagen. Si tú puedes imprimir la hoja y resolver el trabajo, el ejercicio en la hoja impresa y pegarla en el cuaderno, está bien. Si no lo podemos hacer, si no tenemos este recurso, hagámoslo en la hoja del cuaderno. No hay ningún inconveniente, ¿ok? La idea es que, ok, what's wrong in the number 1? So, my head hurts, me duele la cabeza, o I have a headache, ¿cierto? Entonces, que podamos hacer este ejercicio, tomarle la foto y enviarla a mi correo. Esta es la primera actividad, ¿ok, amigos? And the second activity is related with these ideas that you create a dialogue, as in the example, talking about some healthy problems and giving an advice. Entonces vamos a tener como ejemplo, ¿no? los diálogos anteriores e incluso este diálogo en el que vamos a hablar sobre algún problema de salud y cómo dar un consejo relacionado con esto. Tengamos en cuenta, queridos amigos, que la idea es que realicemos un video. Yo quiero verlos, quiero escucharlos. So the idea is that you make a video with a short dialogue of 30 seconds. La idea es que crees un video de máximo 30 segundos en el que hables con alguna persona de tu familia, puede ser, y en el que precisamente utilicen estas expresiones. You should, so tú deberías, o you shouldn't, no deberías. You must or mustn't, este must también es un verbo modal que utilizamos más para decir que tú debes hacer algo, pero es como una orden, ¿no? Que es como un consejo ya muy fuerte. You must stop smoking, for example. Debes dejar de fumar. O should, que ya es más como un consejo. Y en esta parte hay algunos ejemplos de some medications. Entonces, cuando ustedes de pronto van a dar un consejo sobre algo, pueden usar alguno de estas palabras, este vocabulario relacionado con medicamentos que podríamos utilizar para diferentes problemas de salud, ¿sí? Entonces, queridos estudiantes, espero que este ejercicio lo puedan realizar de la mejor manera. Recuerden que es un video corto, 30 segundos, lo pueden tomar con su celular, con la cámara del computador, como pues mejor lo puedan hacer. Y al igual, me envían el video a mi correo. Entonces tenemos 2 actividades, fecha límite, recordemos, para el próximo jueves 23 de abril. La idea es que si lo tienen antes, lo pueden enviar y podamos desarrollar este ejercicio. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto voy a estar atenta a sus sugerencias o a lo que yo pueda. En esta última parte van a encontrar algunos recursos extras, algunos links de apoyo que pueden ingresar también y los pueden trabajar. Bueno, so thank you so much. It's a pleasure for me to be helping to you in this process. So the idea is that we can do this exercise in the best way and that we can continue working together. Los invito a que, bueno, pongamos todos en manos de Dios y que podamos seguir adelante con este proceso y espero que nos podamos ver lo más pronto. Así que, bueno, un abrazo fraternal, que Dios los bendiga y cualquier cosa, con mucho gusto estaré muy atenta por mensaje de texto. Bueno, goodbye, thank you.